Un avión fantasma de carga militar ruso, que intenta evadir la detección por radar, está volando silenciosamente entre Teherán y Moscú a través de un espacio aéreo oscuro completamente cerrado a la aviación civil. Justo debajo, en suelo iraní, todo el infierno se ha desatado. Aviones de guerra estadounidenses e israelíes están atravesando el cielo. Bases militares, refinerías y cuarteles de la Guardia Revolucionaria están ardiendo en llamas. El mayor pánico de la historia reina en Teherán, porque ahora ni los túneles subterráneos reforzados ni los búnkeres nucleares son seguros. Mantener vivo este objetivo tan valioso en suelo iraní es ahora imposible. Por eso, la carga que llevaba ese avión ruso con la firma de radar borrada no eran misiles, municiones ni documentos de inteligencia clasificados. Dentro de ese avión estaba el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien había sido sacado en secreto mientras su patria estaba envuelta en llamas. Esto no es una teoría de conspiración. El periódico Al Jarida, con sede en Kuwait, y la respetada plataforma de seguridad, The Iran Watcher, compartieron esa impactante revelación con el mundo, citando fuentes de alto nivel muy cercanas al liderazgo iraní. La gran operación de evacuación. Según el informe de Al Jarida, la decisión de evacuar se basó en serias preocupaciones de seguridad. Supuestamente, el riesgo de que los ataques israelíes y estadounidenses en curso pudieran localizar la ubicación de Mojtaba y lanzar un segundo ataque había causado pánico generalizado dentro del mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Teherán se había vuelto demasiado peligroso para objetivos de alto valor. Ningún refugio subterráneo reforzado en Teherán o Qom se consideraba suficiente. La situación actual hacía imposible mantener a Mojtaba seguro en suelo iraní. Fue en este preciso momento cuando Vladimir Putin intervino, haciendo un movimiento de ajedrez geopolítico bajo el pretexto de proteger a su aliado. Según los informes, por sugerencia personal de Putin, Mojtaba Khamenei fue transportado a Moscú a bordo de un avión de carga militar ruso, uno que permaneció indetectado por radar utilizando un código extremadamente secreto. Fuentes de Azerbaiyán, el Reino Unido y Ucrania, incluyendo Acernews, Caliber.ac y RBC Ucrania, confirmaron la transferencia y destacaron el papel del IRGC en la operación. Los tabloides británicos, The Sun y The Mirror, informaron que las heridas eran tan graves que Putin organizó personalmente una cirugía de pierna. Los datos de seguimiento de vuelos que muestran que los vuelos civiles han cesado completamente desde el inicio de la guerra fortalecen la base logística para el escenario del avión de carga militar. Las autoridades iraníes oficiales, sin embargo, con sus habituales reflejos diplomáticos, prefieren desestimar el incidente con frases vagas como sano y salvo, en lugar de negarlo directamente o señalar al líder. Sin embargo, en medio de toda esta niebla de guerra, surge una imagen clara. La figura principal del régimen iraní no está en el centro de mando cuando su pueblo más lo necesita, y la ausencia de Mojtaba crea un vacío enorme en la estructura estatal de Irán. Había sido declarado líder supremo en una sesión convocada apresuradamente de la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre. Pero este nombramiento ya era controvertido. Mojtaba no tenía experiencia militar ni una carrera política. Su influencia dentro del IRGC y los círculos clericales era apenas una sombra de la de su padre. Y ahora, un líder que desapareció antes de siquiera tomar su asiento ha añadido una crisis de ausencia física a la crisis de legitimidad. Consideremos las consecuencias prácticas. ¿Quién está a cargo de la gestión de la guerra en Irán? ¿Quién está tomando decisiones operativas? La mayoría de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han sido asesinados o están escondidos. Como analizamos anteriormente, los generales se han refugiado en hospitales. La Basij se ha derrumbado en las calles. La cadena de mando se ha roto, y el líder supremo, quien debería estar en el centro de todo este caos, está ya sea en una cama de hospital en Moscú o en un búnker aislado del mundo. Y ahora, el líder supremo también está desaparecido. La red de apoderados es ahora una estructura sin cabeza. El impacto en el terreno de esto es muy concreto. Mientras las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak están siendo aplastadas por ABS en Mosul y Bagdad, no llega apoyo ni orientación desde Teherán. Los hutíes en Yemen continúan sus ataques en el estrecho de Hormuz, pero la coordinación está rota. Los ataques están dispersos y la selección de objetivos es aleatoria. Hezbollah está sufriendo grandes pérdidas contra Israel, pero no sabe cuál es su papel en la estrategia de guerra de Teherán, porque el hombre que debería estar estableciendo esa estrategia ha estado desaparecido desde el 28 de febrero. Normalmente, la red de apoderados de Irán opera como una orquesta sincronizada con el Comando Central de Teherán.
Ahora la orquesta está ahí, pero falta el director. Cada instrumento toca por su cuenta, y el sonido resultante no es una sinfonía, es una cacofonía. Y este caos sin precedentes, vacío de poder y debilidad de liderazgo dentro de Irán, están creando un punto de inflexión estratégico para los opositores del régimen que han estado esperando una oportunidad durante años. La niebla de incertidumbre creada por la desaparición del líder no solo paraliza los mecanismos del Estado, sino que también refuerza el valor e influencia de figuras políticas alternativas. La manifestación más clara de esta situación se ve en las acciones proactivas del príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi. En entrevistas con el canal estadounidense CBS News y el prestigioso programa 60 Minutes, Pahlavi evaluó los eventos como algo que va más allá de una simple operación militar. Describiendo la ausencia de Khamenei y la impotencia mostrada por el régimen como «esta es nuestra oportunidad», Pahlavi posicionó la situación como una base para la reconstrucción de Irán después de la monarquía. Mojtaba describió la capacidad de Khamenei para emitir solo una declaración escrita como el último intento desesperado del régimen, apuntando a la legitimidad y resistencia del régimen. La estrategia de Pahlavi no se limita a dar entrevistas a los medios occidentales. A través de su cuenta en redes sociales, se dirige directamente a las fuerzas de seguridad iraníes, miembros del ejército y la burocracia. Enfatizando que han sido abandonados por sus líderes, les insta a unirse al lado del pueblo en lugar de ser aplastados bajo una estructura que se derrumba. Con su retórica de revolución del león y el sol, Pahlavi, quien promete una transición secular y democrática, ha generado un impulso significativo entre los iraníes en la diáspora. Las protestas organizadas desde Suecia hasta Los Ángeles están sacudiendo la legitimidad diplomática del régimen en el extranjero, mientras también intentan transmitir el mensaje «no están solos» a la gente dentro del país. Sin embargo, el aspecto más sorprendente del análisis de Pahlavi es su diagnóstico de la anatomía del régimen. El ADN del régimen no está codificado para defender los intereses nacionales durante las crisis. Más bien, está programado para asegurar la supervivencia de la élite del régimen y su estructura oligárquica a cualquier costo. Cuando una dictadura se tambalea, los de arriba siempre idean una estrategia de salida para asegurar su propia seguridad. El supuesto embarque de Mojtaba Khamenei en un lujoso avión militar ruso para volar a Moscú mientras Teherán ardía y el ejército se desintegraba es una manifestación perfecta de este ADN. Los peones de abajo son personas cansadas de hambre, sed y crisis económica. Soldados desarmados enviados al frente, las élites de arriba, los generales y, lo más importante, el líder supremo, todos están buscando rutas de escape. Pahlavi presenta esta situación como prueba de que el régimen ha perdido su capacidad de gobernar y se ha convertido en nada más que un reflejo de supervivencia. El hecho de que el pueblo iraní tema mucho más las brutales masacres del régimen y la represión interna en enero que las bombas de potencias externas está acelerando esta ruptura. La huida del líder marca el fin del cuento de hadas sobre la compasión o protección del Estado hacia la gente en la calle. Este movimiento de jaque mate no se logra con cohetes o aviones. Se lleva a cabo por la profunda decepción y enojo de una nación hacia los líderes que los abandonaron en su momento más débil. Aquí, el papel de Moscú en esta operación merece un análisis mucho más profundo. ¿Qué está haciendo Putin al ofrecer santuario al líder supremo de Irán? En la superficie se trata de solidaridad aliada. Rusia e Irán están manteniendo una alianza forjada a través de la oposición compartida a la hegemonía de Estados Unidos. Moscú ya está proporcionando a Teherán tecnología de drones, intercambio de inteligencia y apoyo diplomático. Rescatar al líder del aliado parece ser una extensión natural de esta alianza, pero debajo de la superficie se encuentra un cálculo mucho más frío. Al proteger a Mojtaba, Putin se convierte en el garante directo de la supervivencia del liderazgo iraní. Esto le da a Moscú una influencia sin precedentes sobre Irán. Mientras Mojtaba recibe tratamiento en el Kremlin, se convierte en un líder en deuda con Rusia, y Rusia puede cobrar esta deuda, derechos de bases militares, acuerdos energéticos, concesiones estratégicas en el futuro. Este modelo es familiar. Cuando estallaron las protestas en Bielorrusia en 2020, fue Putin quien mantuvo a Lukashenko en el poder mediante miles de millones de dólares en préstamos y apoyo policial. ¿El resultado? Lukashenko es ahora el títere del Kremlin. En 2022, Rusia utilizó territorio bielorruso para invadir Ucrania. En Siria, el régimen de Assad sobrevivió durante años gracias al apoyo militar ruso. A cambio, Rusia aseguró la base naval de Tartus y la base aérea de Khmeimim. La presencia de Mojtaba en Moscú sigue el mismo patrón.
Putin está rescatando a su aliado, pero el precio será alto. Irán se está volviendo aún más dependiente de Rusia, un país del que ya depende. Y el Kremlin está asumiendo el papel de hacedor de reyes en el colapso de Irán. Pero hay una ironía aquí. Los sistemas de defensa aérea que Rusia vendió a Irán durante años, los S-300, TORS y Pantsir, fallaron completamente durante la operación Furia Épica. Ni siquiera detectaron los B-2 sobre la isla de Karg. Mientras más de 3.000 objetivos fueron atacados, las redes de defensa de fabricación rusa apenas pudieron interceptar un solo avión estadounidense. La defensa que el Kremlin vendió a Irán no funcionó, pero ahora está asumiendo la tarea de rescatar al líder de Irán. Rusia está tratando al líder de un aliado que no pudo proteger. Esto se asemeja más a una operación de limpieza para una estructura en colapso que a una asociación estratégica. Y desde una perspectiva más amplia, la presencia de Mojtaba en Moscú también está complicando la diplomacia internacional. Mientras el presidente de Estados Unidos, Trump, alivia algunas sanciones contra Rusia, la protección directa de Moscú al liderazgo iraní podría provocar una reacción política interna en Washington. Por otro lado, al reunirse con Mojtaba en una posible cumbre del Caspio, Putin podría solidificar su influencia sobre el futuro de Irán, un desarrollo que colocaría efectivamente a Irán bajo la tutela de Rusia. Irán ya estaba suministrando drones a Rusia mientras Rusia proporcionaba inteligencia y protección diplomática a Irán. Ahora, se ha añadido el santuario de un líder a esa ecuación. Cada nueva capa de dependencia erosiona un poco más la soberanía de Irán. Y en algún momento, esta relación pasa de ser una alianza a un vasallaje, al igual que Bielorrusia. Para concluir, por supuesto, hay dudas en torno a estos informes. Al Jazeera es una publicación conocida por su reportaje sensacionalista sobre asuntos iraníes. Funcionarios iraníes, incluido el hijo del presidente Pezeshkian, afirman que Mojtaba está sano y salvo. Sin embargo, fuentes israelíes sugieren que Mojtaba se está recuperando en un búnker reforzado en Irán. La niebla de la guerra hace difícil discernir la verdad, pero una cosa es segura. Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público desde el 28 de febrero. Para un líder supremo, esta es una ausencia sin precedentes, y esta ausencia envía el mismo mensaje, ya sea que esté en Moscú o en un búnker. El hombre al mando del régimen no está con su pueblo. En última instancia, lo que determina el destino de un barco no es la intensidad de la tormenta, sino la postura del capitán durante esa tormenta. Si el capitán permanece en el puente, da órdenes personalmente y enfrenta el peligro de frente, la tripulación luchará. Pero si, cuando estalla la tormenta, el capitán salta a un bote salvavidas y huye, el hundimiento del barco es solo cuestión de tiempo. Si las afirmaciones son ciertas, Mojtaba Khamenei fue herido la primera noche de la guerra e inmediatamente después abandonó a su pueblo, dejándolos en la oscuridad y bajo bombardeo para buscar refugio bajo la protección de Moscú. El silencio desde el 28 de febrero, la cadena de mando rota, las fuerzas proxy rebeldes y la soberanía mantenida como rehén por Putin son los amargos costos de este abandono. A lo largo de la historia, ningún líder que haya abandonado a su pueblo en el frente y huido ha podido regresar al poder con fuerza. La estructura de 47 años del régimen se está resquebrajando, y en el corazón de este colapso no están las bombas, sino la ausencia del líder. Ese profundo silencio que proviene de Teherán es, de hecho, el grito más ensordecedor del colapso. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este punto de inflexión histórico? Comparte tus opiniones en los comentarios. Para entender las dinámicas detrás de escena de estas crisis que están dando forma al mundo y para beneficiarte de los análisis exclusivos de PPR Global, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.